Alabamos, exaltamos y damos gloria a Dios por la oportunidad que nos sigue regalando de hablar de su palabra preciosa. Su palabra que a través de ella, como lo decimos siempre, cuando la leemos, sentimos deleite, sentimos paz, sentimos alegría, sentimos gozo y muchas cosas más sentimos cuando estamos leyendo este libro precioso como lo es la palabra de Dios. Hay un tema que yo quiero compartir que lo he titulado Dios sigue hablando. Dios sigue hablando. ¿Y sabe que Dios habla de muchas maneras? Dios está hablando por los acontecimientos que están pasando actualmente en este mundo. Acontecimientos en los cuales estamos viendo cómo la humanidad, cómo las personas están yéndose de este mundo y muchos se van sin conocer de Dios. Cómo las personas están muriendo de muchas maneras, trágicamente, por enfermedades, o en este caso vamos a decir por la guerra que se está librando allá en Ucrania, donde ya han muerto miles de personas. Veía yo una estadística este día sobre los muertos que han habido solamente en Ucrania en estos 3 meses que ya va a cumplir. Y ¿saben lo más triste y lamentable? Es que cuando decimos que Dios está hablando, hay personas que tienen en poco el mensaje de Dios. Mire, Dios le habla por la naturaleza. Cuando vemos los terremotos, cuando vemos las tragedias de las inundaciones, es la naturaleza donde se está viendo las cosas que suceden, pero en cada una de estas Dios está hablando. Dios habla por las enfermedades. Yo no sé si ustedes saben que yo leía las estadísticas que dicen que por lo menos 15 millones de personas, mire, hace poco dieron un dato actual sobre el COVID. Primero decían que eran 6 millones de personas las que habían muerto, pero hace poco la Organización Mundial de la Salud dijo que han muerto más de 15 millones de personas en el mundo por esta enfermedad del COVID. Y Dios está hablando. Mire, cuando la Biblia dice que habrá plagas, habrá pestes, habrá hambres, habrá guerras, entonces ya Dios está hablando sobre lo que está sucediendo en este mundo. Pero aquí en el libro de Hebreos, mire qué bonito cómo comienza hablando aquí en la preciosa palabra de Dios. Dice el versículo 1 del capítulo 1 de Hebreos. Dios, dice, Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Mire cómo comienza. La Biblia tiene 66 libros y es el único libro que comienza con un mensaje majestuoso, un mensaje de excelencia, de un nombre divino como lo es Dios. Dice aquí Dios, dice, mire, Dios, dice el versículo 1, habiendo hablado de muchas maneras, habiendo hablado muchas veces. Dios en aquel tiempo le hablaba al pueblo de Israel porque era el pueblo en el cual tenía como escogido. Y entonces Dios le hablaba a aquellas personas a través de los profetas. Dios mandaba mensajes. Dios podía hablar en aquel tiempo con Moisés, pero Dios también hablaba por medio de los sueños, porque le da sueños a Daniel. Y Dios de muchas maneras, dice la Biblia, mire, Dios habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras. O sea, de muchas maneras quiere decir de que Dios está hablando por los acontecimientos que estamos viendo actualmente. Pero Dios, ¿sabe por qué? Porque es Dios que le está hablando a la humanidad. Dios está como gritando, puedo decir yo, y le está diciendo al hombre, miren, yo existo, yo soy real. Pero muchos ignoran a Dios, muchos tienen en poco a Dios. Pero la Biblia dice, mire, que Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras, en otro tiempo
a los padres por los profetas. Mire, significa en otro tiempo. ¿Cuáles eran los otros tiempos? Bueno, pongámosle en el Antiguo Testamento, cuando a través de hombres como Jeremías, como Isaías, como Ezequiel, como Daniel, a profetas como muchos profetas que mencionan la palabra. Entonces Dios les daba la palabra y ellos la compartían para con el pueblo. Pero ahora, mire, dice mire el versículo, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. O sea, en estos postreros días, ya en estos tiempos, si usted ve que la humanidad está dividida en dos partes, en antes de Cristo y después de Cristo. Entonces nosotros estamos viviendo este año 2022, que lo llamamos después de Cristo, o sea, después de que Jesucristo vino a este mundo. Pero aquí lo interesante es que dice que en estos postreros días nos ha hablado por medio del Hijo. ¿Por qué nos habla por medio del Hijo? ¿Sabe por qué? Porque el Hijo de Dios, el eterno Hijo de Dios, nuestro Señor Jesucristo, el Dios hecho hombre, porque Jesucristo, mire, le voy a decir dos cosas, era 100% hombre y 100% Dios. Y entonces Él vino y vivió por aquellas calles de Jerusalén, anduvo por Belén, anduvo por muchos lugares. ¿Y sabe lo precioso que el Señor Jesucristo, el Dios hecho hombre, Él hacía milagros? Él le hablaba a las multitudes, él le alimentaba a las multitudes. De 5 panes y 2 peces en cierta ocasión alimentó 5,000 personas. Mire, ese era el poder del Dios hecho hombre, Jesucristo nuestro Señor. Hizo muchos milagros, resucitó muertos como Lázaro, y también sanó a ciegos, sanó a paralíticos y sanó leprosos. Bueno, sanó endemoniados. Mire, es que este es el Dios que está hablando, porque el mismo Dios dice aquí en el mismo libro de Hebreos que Jesucristo es el mismo de ayer, de hoy y por los siglos. O sea que Dios no ha cambiado. Pero lo interesante, mi estimado, mi estimada, que Dios está hablando. Dice que en estos postreros días, dice, nos ha hablado por su Hijo Jesucristo. O sea, que Jesucristo vino y se humanizó, nació de la Virgen María, y ahí después de que Él comenzó a crecer, y a los 30 años Él comenzó su ministerio, y su ministerio duró 3 años, porque a los 33 años nuestro Señor Jesucristo, su vida fue quitada. ¿Por qué fue quitada? Porque cuando Él hablaba, los fariseos, los escribas y las personas de aquel tiempo no querían oír de Dios, ¿Y saben cuál fue el final? Su final es que fue a la cruz. Él ahí murió por nuestros pecados. Por eso cuando dice, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Mire qué más sigue diciendo el Señor Jesucristo, dice, el cual siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados, por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad de las alturas, hecho tanto superior a los ángeles, cuanto heredó más excelente nombre que ellos. Mire, aquí yo le voy a resumir lo que yo he leído y lo que yo puedo entender. Dice que el eterno Hijo de Dios era la imagen misma del Dios Padre. Pero mire, Él se humanizó y vino a este mundo. Pero hay algo precioso, dice que Él dice que habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados. Mire qué maravilloso y qué grande es el amor de Dios. Que Jesucristo nuestro Señor purificó nuestros pecados. ¿Y cuáles fueron los pecados? Bueno, yo era un hombre que vivía perdido en el pecado, en el placer, hacía tantas cosas malas que yo vivía lejos de Dios. Pero un día entendí, un día me di cuenta que Dios estaba hablando. Mire, hubo cosas que sucedieron en mi vida e hice alto en mi vida. Y entonces pude escuchar el mensaje de la palabra de Dios y me di cuenta de lo que Jesucristo hizo por mí, que la Biblia dice que Él
en la cruz del Calvario, donde le mataron a aquellos hombres fariseos, a aquellos escribas, los romanos, dice que le mataron y que él, ahí en esa cruz del Calvario, él estaba derramando su sangre preciosa. ¿Sabe para qué estaba derramando su sangre preciosa? Para purificarnos de nuestros pecados. La Biblia dice que la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado. Mire, y esto es lo grandioso de Dios, que nos limpia de todo pecado. No importa la clase de vida que el hombre viva, cuando se da cuenta que es pecador y que Jesucristo nuestro Señor lo purifica de los pecados. ¿Cómo lo purifica? Por medio de su sangre preciosa. Pero lo maravilloso es saber que Jesucristo no quedó en la cruz, que Él fue a la tumba, dice la Biblia, y sabe que resucitó al tercer día, y que dice que cuando Él resucitó, apareció a sus discípulos, apareció a muchas personas, después dice que ascendió a la diestra del Todopoderoso. ¿Sabe dónde Él está? Aquí dice que está sentado a la diestra de la majestad de la gloria. Él está, se sentó, dice, a la diestra de la majestad en las alturas. Él está sentado en un trono celestial al lado del Padre. Y lo más maravilloso es que su palabra dice que Él pronto viene para llevar a aquellos que Él purificó, para llevar a aquellos que un día, que siendo pecadores reconocimos, dijimos, Señor, perdóname. ¿Sabe por qué? Porque también hay un lugar que muchos no creen, y yo hablo mucho de este lugar, aunque a algunos no les gusta, pero a lo mejor dicen que no existe, pero existe un lugar que se llama el infierno. ¿Sabe? Y en el infierno, lamentablemente, hay muchas personas que han escuchado el mensaje que Dios está hablando, pero lo tienen en poco. Yo quiero decirle a usted que me está viendo, si usted todavía no se ha puesto a cuentas con Dios, si usted todavía no ha entregado su vida al Señor, dígale, Señor, perdóname, Señor. Yo soy un pecador o una pecadora, te necesito, Señor, ven a mi corazón. Y entonces dice la Biblia que Él va a purificar su vida de los pecados, y lo más interesante es que Él ofrece un lugar precioso en el cielo donde Él está sentado. ¿Sabe que Él está sentado en el cielo? Y entonces Él pronto viene para llevarnos a ese lugar. ¿Y sabe qué vamos a hacer nosotros en ese lugar? Vamos a cantarle, vamos a adorarle, vamos a alabarle, vamos a decir, como dice el libro de Apocalipsis, Santo, 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 Señor Dios Todopoderoso, digno eres de recibir la gloria, el honor, el poder, y vamos a exaltar el nombre de Dios. Pero yo le puedo decir en este momento, Dios está hablando. ¿Cuándo habla Dios? Se lo he explicado. Dios le habla a través de la naturaleza. Yo miraba aquí en Honduras que el día de ayer, voy a decir, en la capital de nuestro país, hubo unas grandes tormentas, igual que ha habido en muchos países, mire, y se miraba que gran cantidad de aguas que estaban cayendo, y aquel montón de inundaciones, y mucha gente estaba atribulada, estaba angustiada, diciendo, Dios, ayúdame, Dios, ayúdame. A veces nos acordamos de Dios en esos momentos. Yo le voy a decir en este momento que usted me está escuchando, Dios le está hablando. Dios está hablando a su vida. A mi vida un día habló. Y yo pude entender, sí, Señor, soy pecador. Te necesito, Señor. Cambia mi vida. Quiero que Jesucristo gobierne mi corazón. Quiero que Él sea, que esté en el trono de mi corazón, que Él gobierne mi corazón. Y tomé la decisión, ¿sabe por qué? Porque dice la palabra de Dios, que Él no quiere que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Jesucristo dijo, porque el Hijo del Hombre ha venido para buscar y para salvar lo que estaba perdido. Mire, dice que el Hijo del Hombre, Jesucristo, el Dios hecho hombre, Él vino para buscar y para salvar lo que estaba perdido. ¿Salvarlo de qué? Bueno, salvarlo de no ir a ese lugar que muchos no creen, se lo repito, pero que existe. El infierno existe, el infierno es real. ¿Sabe qué dijo el Señor Jesucristo alusivo al infierno? Que es el lugar donde el fuego no se apaga y el gusano nunca muere. Pero el Señor no quiere que usted vaya ahí ni que yo vaya ahí. Bueno, yo estoy seguro que no voy al infierno. Yo estoy seguro que voy al cielo. ¿Porque soy bueno? No. Soy un pecador arrepentido que un día puede decir, Señor, yo sé que tú estás hablando, y en este momento has hablado a mi corazón cuando yo escuché la palabra, y pude decir, ven, Señor, te necesito, ayúdame. Dios está hablando. Yo le voy a decir dos cosas breve que le voy a decir antes de orar. Mire, número uno, Dios va a dejar de hablar cuando
cuando usted muera, porque la muerte es inevitable y usted ya no va a escuchar a Dios. Porque hay dos cosas que son inevitables. Inevitable es la muerte. Le mencionaba al principio cuántas personas están muriendo. Yo veía ahorita las noticias antes de predicar, un accidente aquí cerca de San Pedro Sula, donde yo vivo en Villanueva, 2 mujeres murieron trágicamente. Ahorita hace unas pocas horas en este momento aquí cerca de San Pedro Sula, 2 mujeres. A lo mejor iban de sus trabajos, a lo mejor iban para X lugar, pero murieron. La muerte está llegando, mi estimado, le decía, número 1, pero más inevitable, y por eso seguimos predicando la palabra de Dios. Creemos en un momento glorioso que nosotros le llamamos el arrebatamiento de la iglesia o el rapto de la iglesia. ¿Qué significa eso? Que Jesucristo viene para llevarnos a cada uno de aquellos que un día tomamos la decisión de decirle, Señor, perdóname, ven a mi corazón. Por eso yo quiero decirle a usted, si usted todavía no tiene a Jesucristo, hágalo el Señor de su vida. Dios está hablando. Puede ser que sea la última vez que usted escuche este mensaje. Y aquellos que estamos en el camino del Señor, sigamos, que Dios nos sigue hablando. ¿A través de qué? A través de su palabra. Dios me habla a mí cuando yo leo la palabra. ¿Sabe usted que el único autor que está presente cuando leemos un libro es Dios? Cuando yo leo la Biblia, yo estoy seguro que Dios me está hablando, porque yo siento paz, yo siento gozo, yo siento en ese momento amor de Dios a mi vida, porque Dios está presente cuando leemos su palabra. Haga 2 cosas usted. Ore, pídele a Dios que lo perdone, pero también dígale al Señor que le dé la voluntad de leer su palabra para conocerle más. Conocemos más de Dios cuando leemos su palabra. Gracias te damos, Señor, porque sabemos que tú estás hablando de muchas maneras y nos hablas cuando leemos tu palabra. Gracias porque estás con nosotros, que no nos detenemos en medio de los problemas que tenemos de salud. Tú eres nuestro médico, Señor. Confiamos en que tú nos vas a sanar de nuestro problema de salud. Tú mejor lo conoces, Dios. Confiamos porque sabemos que hasta este momento estamos aquí porque eres tú el que nos guías. Gracias por los que nos ven, por los que están en contacto con nosotros en este momento. Bendíceles, ayúdales si alguien está afligido, si alguien no te conoce, si alguien está pasando por alguna dificultad, Señor, tribulación, ayúdalo, Padre, porque tú eres el Dios que estás hablando y quieres dar paz y quieres dar gozo y alegría al corazón de aquel que te necesita, Señor. Ayuda a sus vidas, ayuda a sus familias. Oh Dios, cuánto te amamos, cuánto te necesitamos, Dios. Danos la fuerza y el deseo de seguir cada día contigo, Señor, hasta que Jesucristo nuestro Señor venga a llevarnos. A través de Él te lo pedimos y te damos las gracias. Amén. Amén. Agradecemos a cada una de las personas que están con nosotros, que nos están viendo acá en Honduras, fuera de Honduras. Tenemos personas que nos dan seguimiento a través de este medio. Deseamos que Dios les bendiga, que Dios bendiga sus vidas. Gracias por los que nos escriben, que nos desean que sigamos mejor de nuestra salud. Estamos recuperándonos todavía en casa por el proceso que estamos pasando de un problema que tengo lamentablemente de diabetes, y pues he tenido una cirugía en mi pie. Ya llevo 2 meses de estar aquí en casa, no salgo, pero en medio de todo aquí estoy tomado de la mano del Señor. Gracias por los que oran, gracias porque los desean que sigamos mejor, pero queremos animarle a usted para que si alguien no todavía conoce de Dios, comparta este mensaje. ¿Sabe por qué? Porque el mensaje, yo he puesto el título, Dios está hablando. Y si usted comparte este mensaje, Dios le va a hablar a través de aquella persona, pero no por lo que yo digo, sino por lo que dice la palabra de Dios. Muchas gracias nuevamente, que Dios les bendiga, que Dios les ayude. Su hermano, amigo, quien les habla, Santo Ramón Medina Rodríguez. Les recuerdo que soy un predicador de la palabra de Dios y pues tenemos planes de seguir predicando acá en Honduras y fuera de Honduras, pero queremos seguir sentir y darnos cuenta que es el Señor que nos guía. Nos congregamos en la iglesia cristiana Sala Evangélica,
Barrio El Benque, San Pedro Sula, Honduras. Gracias nuevamente a todos los que les ven, a todos los que nos ven. Dios les bendiga a cada uno de ustedes y su familia. Comparta este video si usted quiere. Recuerde, Dios está hablando. Gracias nuevamente por estar con nosotros. Dios les bendiga muy rica y poderosamente.